Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Y hoy tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar. Asal Suba y Erkan Merik, ¿podría ser que el pasado vuelva a encender una vieja llama? Todo comenzó cuando el abuelo de Asal Suba hizo unas declaraciones inesperadas en una reunión familiar. Con una sonrisa nostálgica, dijo: Erkan todavía ocupa un lugar en el corazón de mi nieta. Esa frase, tan simple pero poderosa, se extendió rápidamente por las redes sociales y los medios. En cuestión de horas, los fans de ambos actores comenzaron a preguntarse si entre ellos podría haber una reconciliación. Asal, que se encontraba en un evento de moda en Estambul cuando la noticia explotó, no tardó en responder a los periodistas que la esperaban a la salida. Con una expresión serena, pero con un brillo misterioso en los ojos, dijo: mi abuelo es una persona muy emotiva. Siempre habla desde el corazón. Sin embargo, cuando un periodista le preguntó directamente si aún sentía algo por Erkan, ella sonrió y simplemente dijo: algunas cosas no se olvidan tan fácilmente. Erkan, por su parte, estaba en un set de grabación cuando los reporteros lo abordaron. Al principio intentó evitar el tema, pero finalmente se detuvo, miró a la cámara y respondió: Asal siempre será una persona muy importante para mí. Si su abuelo dijo eso, es porque me conoce bien. Esas palabras, pronunciadas con voz tranquila y mirada firme, hicieron que las redes sociales se encendieran. En los siguientes días, los medios comenzaron a especular. Algunos decían que Asal y Erkan habían vuelto a hablar en secreto. Otros aseguraban que ambos se encontraron en un café del barrio donde solían pasar tiempo juntos. Un testigo anónimo declaró: parecían muy cómodos. Se reían, se miraban con ternura. Era como verlos hace años, cuando todo era nuevo. Las redes explotaron. En Twitter, el hashtag #AsalErkanVuelven se volvió tendencia en pocas horas. Algunos fans escribieron: el amor verdadero nunca muere, mientras que otros fueron más escépticos: quizás solo son buenos recuerdos, nada más. Pero lo cierto es que la nostalgia y el misterio rodearon cada palabra, cada mirada, cada gesto de ambos. Días después, Asal publicó una foto en su cuenta de Instagram. En ella se la veía mirando el atardecer con la frase: algunos caminos se cruzan más de una vez. Los comentarios se dispararon: ¿hablas de Erkan? ¿Es una señal? Y aunque ella no respondió directamente, su corazón en la publicación dejó todo al imaginario de los seguidores. Por otro lado, Erkan fue visto en un restaurante muy conocido del Bósforo. Un periodista se acercó y le preguntó: ¿viste la publicación de Asal? Él sonrió con discreción y dijo: sí, la vi. Y si el destino quiere, todo es posible. Esa simple frase fue suficiente para que los fans comenzaran a soñar con un reencuentro. Las horas siguientes a esa declaración fueron un torbellino. Los programas de televisión comenzaron a retomar la historia, los portales de entretenimiento publicaron titulares sensacionalistas y los seguidores más apasionados se dedicaron a revisar cada antigua foto, cada entrevista, cada mirada entre ellos. Todo parecía cobrar un nuevo significado. Los rumores crecían, y con ellos, las expectativas. Mientras tanto, Asal mantenía un silencio calculado. En sus historias, solo compartía pequeños fragmentos de su vida cotidiana: un café, un libro, una caminata por la orilla del mar. Pero los fans más atentos notaron un detalle curioso: en una de las fotos, sobre la mesa, se veía un llavero que Erkan solía llevar durante el rodaje de Adnsen Koi. Fue suficiente para que los comentarios se multiplicaran: es el mismo, esto no puede ser coincidencia. Erkan, por su parte, seguía concentrado en su nueva serie, pero algo en su mirada había cambiado. Sus colegas del set comentaban que se lo notaba más reflexivo, incluso sonriente. Uno de ellos, bajo anonimato, dijo: cuando le preguntamos qué le pasa, solo dice: a veces la vida te da segundas oportunidades, si sabes esperar. Esa frase bastó para encender aún más la llama del rumor.
En medio de toda esa efervescencia, una periodista muy cercana al entorno de ambos reveló que Azal y Erkan habían sido vistos juntos en un evento privado. Según sus palabras, no buscaban llamar la atención, pero sus gestos los delataban. Él le apartó el cabello del rostro y ella le tomó la mano. Fue un instante, pero lleno de significado, dijo la reportera en vivo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla emocional. Los fanáticos divididos debatían intensamente, unos pedían respeto por su vida privada, otros exigían la confirmación oficial del amor. Los memes, los videos recopilatorios y los análisis de cada movimiento inundaban TikTok y Twitter. Algunos usuarios incluso aseguraban haber visto a Azal usando un anillo muy parecido al que Erkan le regaló años atrás durante su relación. A pesar de la presión mediática, ambos guardaban silencio. Hasta que, una noche, Azal publicó una historia con una canción melancólica de fondo y la frase, algunas melodías regresan cuando menos lo esperas. Horas más tarde, Erkan compartió una foto del mismo atardecer, desde otro ángulo, con la palabra coincidencias. La sincronía fue perfecta, como si se hubieran puesto de acuerdo. Los medios ya no tenían dudas, algo estaba ocurriendo. Las revistas digitales comenzaron a titular Azal y Erkan, la historia que renace, de la pantalla al corazón, otra vez, un amor que desafía el tiempo. Y aunque ninguno confirmó ni desmintió nada, sus acciones hablaban más que las palabras. Días después, en una entrevista en directo, un periodista le preguntó a Azal si creía en las segundas oportunidades. Ella sonrió, miró a la cámara y respondió con serenidad, creo que cuando algo te hace bien, no importa cuánto tiempo haya pasado. Si regresa, es por algo. Esa respuesta fue reproducida en todos los canales, convertida en titular y en esperanza para miles de seguidores. Erkan, al enterarse, reaccionó con una publicación sencilla pero elocuente, una rosa blanca sobre una mesa, con la frase, lo verdadero siempre encuentra su camino. Los comentarios se llenaron de corazones, teorías y mensajes de apoyo. Algunos fans incluso organizaron campañas bajo el lema #Eras Forever. Esa misma semana, ambos coincidieron en una gala benéfica. Las cámaras captaron el momento exacto en que se cruzaron. Un breve saludo, una sonrisa compartida y una mirada prolongada bastaron para desatar la locura. Era la primera vez en años que se les veía juntos en público. Los flashes, las exclamaciones y los suspiros del público crearon un ambiente de película. Al día siguiente, las portadas no hablaban de otra cosa. El reencuentro más esperado, Azal y Erkan, cara a cara otra vez, ¿renace el amor? Mientras tanto, sus representantes evitaban hacer declaraciones, aumentando aún más el misterio. Sin embargo, más allá del ruido mediático, quienes los conocen aseguran que esta historia no es solo un juego de titulares. Ambos han madurado, han pasado por caminos distintos, pero algo en ellos permanece intacto, una conexión que el tiempo no logró borrar. Quizás el destino, caprichoso y poético, les esté dando una segunda oportunidad. Y aunque nadie puede asegurar qué ocurrirá después, una cosa es cierta, la chispa entre Azal Suba y Erkan Merik vuelve a brillar, más suave, más madura, pero tan intensa como antes. Los fans, con el corazón lleno de esperanza, esperan que pronto haya una confirmación oficial. Porque, como dice uno de los comentarios más repetidos bajo sus publicaciones, cuando dos almas se reconocen, no importa cuántas vidas pasen, siempre encuentran el camino de regreso. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que Azal y Erkan deberían darse una segunda oportunidad? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like si quieres que sigamos trayendo las historias más comentadas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.